Estas enteritis son agudas, generalmente no duran más de 2 a 3 semanas y ocasionalmente en determinado paciente puede evolucionar de una forma crónica siempre y cuando de cómo lo tolere el paciente. De las etiologías o de los agentes etiológicos más comunes son la Escherichia coli, que producen las toxinas, tanto la enterolabial como la enterostable, que da una enfermedad generalmente autolimitada y también se la conoce como la diarrea del viajero, está muy común también la Escherichia coli, tanto como las diarreas virales, muy común. ¿Qué suele pasar con la gastroenteritis por la Escherichia coli? Suele dar un cuadro de diarrea abundante asociado a mucho dolor abdominal de tipo cólico. ¿Estamos? Después tenemos ya enfermedades un poquitito más agresivas o los microorganismos son un poquitito más invasivos, como lo son la Shigella, la Salmonella y el Clostridium jejuni, sobre todo la Salmonella asociado a todos aquellos alimentos derivados del huevo, como la mayonesa, etcétera, etcétera, por ahí en las comidas chatarra, en las comidas de venta ambulante, es muy común este tipo de infección por este microorganismo. Obviamente el cólera o el bilinocolderae es causa frecuente de brotes epidémicos, desde los 90 hasta acá, prácticamente ahí en ciertas lugares del África y del Asia. Ya es una enfermedad que está bastante controlada, obviamente con todos los métodos de higiene que lo requiere. Las hormonas hidrofilas o las plesiomonas sigeloides, esto es muy común en la zona de Tailandia, son los que generan esas gastroenteritis del viajero, asociado también a ciertos tipos de alimentos o a ciertos tipos de condimentos que se utilizan allá. Obviamente las parasitarias ni hablar, la Tamoxifen estolítica o la Giardia de Amblia, que es la principal causa de diarrea en los niños, la giardiasis, y después tenemos más enfermedades oportunistas, como son los Cryptosporidium parvum, que está muy asociado en brotes epidémicos, sobre todo fíjense, en África, en Estados Unidos, en México, asociado a enfermedades predisponentes, inmunosupresoras, donde el HIV por ahí, el SIDA, es la más frecuente. Quiero que hagamos hincapié sobre todo en las virales, como son el rotavirus o el tipo Norwalk, que por ahí es lo más común en nuestro medio, y a tener en cuenta esto porque estos son autolimitados. Lo que hay que hacer es hacer un sostén o un gran aporte hídrico, entre otras cosas como vamos a ver, para que el paciente tolere. ¿Estamos? Estas gastroenteritis obviamente también pueden ser de origen intrahospitalaria, donde la Salmonella y el Clostridium difficile suelen ser las principales. Sobre todo el Clostridium difficile asociado en aquellos pacientes que tienen tratamiento antibiótico amplio, y hacen que barra la flora intestinal habitual, favoreciendo la invasión por el Clostridium difficile. Obviamente, esto podemos hacer con el coprocultivo, cuando el paciente tiene una mala evolución, una mala progresión o requiere internación, a estos pacientes hay que estudiar esa materia fecal, se le puede hacer un coprocultivo, sobre todo en aquellos pacientes que tengan un cuadro marcado de proceso infeccioso, con sepsis, tenesmo, dolor abdominal, o hasta incluso presencia de disentería o sangre en heces. Esos pacientes hay que hacer el coprocultivo. Ni hablar en aquellos pacientes inmunocomprometidos que tengan alguna comorbilidad de base, alguna enfermedad neoplásica, sobre todo del tubo digestivo, eso tiene que hacerse coprocultivo. La intoxicación de los alimentos, esto es muy común, chicos, es muy común, por la mala cocción, obviamente por la falta de higiene, suele dar siempre diarreas, náuseas y vómitos asociados a los tres, y dolor abdominal, generalmente tipo cólico, ubicado más sobre la región periumbilical. Raramente suele dar fiebre. ¿Estamos? Ahí tenemos el Clostridium perfringens, es muy común en estos casos, que fíjense, tiene un corto periodo de incubación y rápidamente a las 12 horas ya empieza a presentar síntomas.
Por lo tanto, esto suele estar muy asociado también a la comida de venta ambulante. Son autolimitados y el tratamiento es más que nada de sostén, como vamos a ver ahora. En el caso de que haya una invasión de la mucosa gastrointestinal, el cuadro infeccioso suele ser un poco más agresivo en cuanto al deterioro clínico rápido que va a tener el paciente. Estos pacientes, la mayoría tienen fiebre, más del 90% están con fiebres, chuchos y escalofríos, obviamente el dolor tipo cólico y el tenesmo rectal. El paciente está constantemente con esa sensación de que tiene ganas de defecar del cuerpo. ¿Estamos? Fíjense que las heces son menos voluminosas, pero a su vez pueden estar en presencia de una disentería, con presencia de moco, sangre o pus. Generalmente esto está más asociado a la Shigella y a la Salmonella, lo que estas dos son las más frecuentes o las que primero hay que sospechar en este caso. Después también la Escherichia coli enteroinvasiva, sobre todo en aquellos pacientes que tengan antecedentes de haber comido carne con mala cocción. Esto está muy asociado a las hamburguesas, a los patties, a la carne mal cocida. Por eso yo tengo mucho respeto a aquellos que les gustan el asado punto blue. Seguramente hay algún canchero acá que le guste el asado medio crudo. El asado se come cocido, chicos. ¿Está? La salmonela principalmente, que es una de los agentes causales más comunes de las gastroenteritis bacterianas invasivas. Fíjense que hasta el 40% de ella puede acompañarse de un proceso inflamatorio con una bacteriemia y puede evolucionar a la sepsis, invadiendo todo el tubo digestivo, obviamente una sepsis grave, ¿no? Esto tiene muchas veces mal pronóstico. El síndrome urémico hemolítico, esto muy asociado a la Escherichia coli y también asociado a la ingesta de ciertos tipos de mayonesas o las carnes mal cocidas. Hace muchos años que no se ve en la tele, en las noticias, pero se había visto el caso de en un McDonald's, creo que fue, si no me equivoco, el último caso que fue así de gran conocimiento en un McDonald's, una niñita comió una hamburguesa, aparentemente estaba poco cocida la carne y terminó infectándose por una Escherichia coli enterohemorragia y formando el síndrome urémico hemolítico. ¿Está? Lo que tiene este tipo de bacterias es que generan grandes abscesos en múltiples lugares, está haciendo un proceso inflamatorio y evoluciona rápidamente a la sepsis, ¿ah? Y a la muerte del paciente. La listeria monocitógenes, si bien está más asociado por ella en los chicos chiquitos, y más asociado a infecciones del sistema nervioso central, también se ve que puede comprometerse todo en el adulto generando una diarrea infecciosa. Está asociado también, fíjese, a los alimentos contaminados, como son las lechugas, quesos, ensaladas y los vegetales, los quesos, sobre todo aquellos quesos fermentados, como son el queso azul, etcétera, etcétera, donde tienen agregados para que fermenten aún más. Y lo que tiene que producir una gran enfermedad sistémica con gran sistémica, asociada a una gran bacteriemia que rápidamente puede evolucionar hacia el sistema nervioso central y tiene una tasa de mortalidad bastante elevada. Fíjense que dependiendo del microorganismo vamos a tener el periodo de incubación. Fíjense, como habíamos dicho, que las toxinas, sobre todo el Staphylococcus aureus, tienen un periodo de incubación rápido de 1 a 6 horas, ¿tá? Y rápidamente empieza el paciente con los síntomas. Fíjense sobre todo aquellos alimentos asociados al jamón, a los huevos, a la mayonesa, a las pastas de crema, la mayonesa muy asociada. Y el tratamiento prácticamente es la rehidratación. Acuérdense que esto es autolimitado, dura entre 1 a 5 días, obviamente asociado a una dieta, ¿no?
para tratar de evitar la sobrecarga intestinal, y rehidratación. En nuestra zona los que tenemos, sobre todo con los chicos, es que nuestras abuelas, nuestras tías viejas, nuestras vecinas, insisten con los tés o las infusiones caseras, chicos, que generalmente terminamos complicando, sobre todo los chicos chiquititos, le dan infusiones caseras de los yuyos que a ustedes se les ocurra, y terminan complicando el cuadro. Siempre hay que hacer hincapié en los padres a no dar infusiones caseras a los chicos. Fíjense ya que el costillo perfringen tiene un periodo de incubación un poquitito más, ¿cómo se llama? Más largo, de hasta casi 16 horas, con dolor abdominal y diarrea en la carne vacuna y en las legumbres. También por falta de higiene o mal cocida. Tratamiento, la rehidratación. Ahora bien, si ya tenemos invasión, si ya tenemos invasión, o sea, una enteroinvasión por el microorganismo, fíjense que ya tenemos una diarrea líquida y abundante. Fíjense todos los alimentos que están asociados a la invasión, tanto por la Escherichia coli enterotoxigénica, la salmonella, y en estos casos sí ya requiere de antibióticos. Obviamente una correcta rehidratación y antibióticos, donde la trimethoprim sulfamethoxazol suele ser la principal elección para todas disciplinas, como vamos a ver ahora, suele ser la de elección. Entonces yo tengo una enteritis infecciosa, se hace un tratamiento, se trata de hacer el tratamiento por vía oral siempre, ¿está? Y se evalúa en transcurso de 24 a 48 horas. ¿Estamos? Si el paciente tiene tolerancia y puede mantener, se evalúa cada 48 horas hasta que supere el cuadro. ¿Estamos? Ahora, si el paciente empieza a tener signos de invasión, o sea, con pérdida total del apetito, fiebre, el dolor obviamente que sea insoportable, y que el paciente empiece a tener incluso signos de pérdida de peso, estos pacientes se deben internar y requieren de coprocultivo. ¿Estamos? Y el tratamiento va a ser principalmente la rehidratación, ¿tá? Y la asociación de antibióticos si así lo quisiera. En el caso de las agudas, como recién veníamos diciendo, la mayoría son autolimitadas, suelen durar entre 5 a 7 días como máximo el proceso. En cuanto a la gastroenteritis, infecciones crónicas, el Treponema wippoi o la enfermedad de Whipple, que si bien es una bacteria que afecta al tubo gastrointestinal, puede aparecer en cualquier parte del organismo. Acuérdense que genera afectación cardíaca, genera afectación cerebral también. Muy bien. Después tenemos las micobacterias, o sea, obviamente la tuberculosis, la peritonitis por tuberculosis, suelen ser de comienzo insidioso y de evolución crónica. La histoplasmosis causulatum, sobre todo dije que era la causa más frecuente de diarrea, Cryptosporidium parvus, entre otros. Y la antamogesto lítica, otro parásito común también en la diarrea crónica. ¿Estamos? Estas diarreas crónicas siempre están, o hay que tener cuidado, si están asociados a, si bien acá dice HIV, a cualquier proceso de inmunosupresión, como aquellos pacientes trasplantados, aquellos pacientes bajo tratamiento con quimioterapia. Es muy común estas gastroenteritis que se evolucionan crónicas. Me olvidé de decirle, cuando yo digo que algo es agudo, cuando es crónico, tanto las gastroenteritis como la diarrea por su infiltración es aguda cuando tiene menos de 3 semanas de evolución, y crónica cuando tiene más de 3 semanas de evolución. Entonces, generalmente en los pacientes inmunocomprometidos en general, siendo el HIV una de las causas más importantes, pero en general aquellos pacientes trasplantados, aquellos pacientes inmunosuprimidos por algún otro motivo, las diarreas crónicas tienen, o sea, las diarreas en general tienen que ser estudiadas porque estos están más predispuestos a la invasión por gérmenes oportunistas. ¿Estamos? Fíjense que cuando yo debo dar antibióticos, cuando yo obviamente logro
cultivar en heces, o puedo detectar, mejor dicho, perdón, eso que le referí, cuando puedo detectar por el cultivo a la shigella, obviamente el virus ni hablar, a la fiebre tifoidea, la diarrea del viajero sintomática, sobre todo en aquellas bacterias invasivas, como son la salmonelosis o la shigella, que dijimos que están muy asociados a la alimentación, con la comida chatarra que pueda generar. Fíjense, en el tratamiento de elección, la trimetoprim sulfamethoxazol suele ser la asociación de elección. Trimoxazol es el nombre de la asociación, donde la shigella en general responde muy bien a esto y dosis de TMS, digamos la sigla, o sea, trimetoprim sulfamethoxazol, 160 a 800 miligramos, esto se da cada 12 horas, ¿tá? Cada 12 horas por 5 días. Las alternativas obviamente son la ampicilina o la amoxicilina y la ceftriaxona por bien de evolución en caso de paciente que si bien el cólera hoy en día es como la doxiciclina, 300 miligramos una dosis única en el adulto o 100 miligramos cada 12 horas por 3 días es de elección. ¿Estamos? En las diarreas del viajeros, como la Escherichia coli, la enterotoxigénica, la trimetoprim sulfamethoxazol a dosis máxima. Fíjense, 320 y 160 miligramos las dosis únicas. O sea que se les puede hacer tomar 2 comprimidos juntos, porque un comprimido entre 160 y 800. ¿Está? En dosis única. Pero al margen de este tratamiento, sobre todo en la diarrea del viajero, la correcta hidratación y la dieta posterior va a ser fundamental. ¿Tá? Fíjense que la salmonela generalmente responde muy bien a la cefalosporina de tercera generación, pero requiere un tratamiento de aproximadamente entre 5 y 7 días. Por lo tanto, este paciente suele requerir internación las primeras 48 horas hasta estabilizar el cuadro, para posteriormente poder ser dado de alta, y seguir con amoxicilina, por ejemplo, con vía oral, a dosis de entre 4 a 6 gramos por día. ¿No? O sea que se le puede dividir 1 o 2 gramos cada 12 o cada 8 horas. ¿Estamos? Fíjense que en los niños, ¿tá? La trimetoprim sulfamethoxazol suele ser también de elección. Y el Campylobacter jejuni está también muy asociado a, por ahí, a ciertos grados de las diarreas del viajero. La eritromicina está 1 gramo por día, o sea 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. El problema con el de la eritromicina es que generan mucha náusea, ¿tá? Y hay que explicarle a ese paciente, porque por ahí asume que confunde con su propio proceso de gastroenteritis, y puede ser el efecto adverso del antibiótico. Después acá tenemos estos cuadritos en generales, ¿está? Donde yo quiero recalcar 1 o 2 cositas nomás de acá. El sobrecrecimiento bacteriano es muy común en aquellos pacientes que hayan tenido un tratamiento antibiótico por algún otro motivo, ¿tá? Que hicieron antibiótico de más o tomaron de más los antibióticos, que hace que se borre, por así decirlo, la flora intestinal normal y haya un sobrecrecimiento bacteriano posterior. En estos casos, la asociación amoxiclaulánico, de 1 gramo, como viene, cada 12 horas, 875 de amoxicilina y 125 de claulánico, cada 12 horas por 7 días. ¿Estamos? En el caso de la enfermedad Whipple, si bien acá es poco frecuente, es una enfermedad más tropical, la trimetoprim sulfa, un comprimido cada 12 horas por 1 año, ¿está? Para recalcar. Eso es lo que quería decirles. La enfermedad Whipple es si tiene una gastroenteritis, una diarrea crónica, el tratamiento es larguísimo, chicos, cuesta mucho erradicarlo. En cuanto a las parasitarias, donde la Giardia lamblia es la causa capaz más frecuente de diarrea, sobre todo en el niño y en el adolescente, el metronidazol 200 miligramos cada 8 horas, anda muy bien por 7 días, o acuérdense que en los niños menores de 30 kilos se hace el cálculo por el peso del paciente, 100 miligramos por kilo, esa dosis dividido cada 8 horas por 7
días. ¿Estamos? Muy bien. Las enteritis en los pacientes inmunocomprometidos, principalmente el SIDA, generalmente estos pacientes tienen que estar internados, y las cefalosporinas de tercera generación suelen ser la de elección. En el caso de que tengamos una enteritis por tuberculosis, ¿tá? O tuberculosa, la cuadro por asociación como si fuera una tuberculosis cualquiera. Isoniazida, rifampicina, pinacidamida y el etambutol, ¿tá? Como si fuera una tuberculosis cualquiera. En el citomegalovirus adquiere muchísima importancia, sobre todo en aquellos pacientes con SIDA, donde el ganciclovir se hace un cálculo por el kilo, 2 miligramos por kilo cada 8 horas, o el aciclovir de 400 miligramos cada 8 cada 12 horas, durante un periodo de por lo menos 14 días. ¿Está? Generalmente las diarreas en el inmunosuprimido, como en el SIDA, por ejemplo, se suelen internar, chicos, para estudiar. ¿Estamos? La colitis pseudomembranosa causada por el Clostridium difficile, ¿tá? Y generalmente asociado a infecciones intrahospitalarias. La inmunodeficiencia relacionada a la edad o a la patología que esté en ese momento cursando el paciente, junto con el tratamiento antibiótico que puede estar recibiendo y la estancia prolongada a nivel del hospital, facilitan la aparición de esto. Sobre todo con aquellos pacientes que reciben, fíjese, tanto clinda, ampicefalosporinas, sobre todo de tercera generación, son las más frecuentemente vinculadas a este tipo de bacterias. ¿Por qué? Porque estos antibióticos limpian, por así decirlo, la flora intestinal, ¿tá? Y rápidamente facilitan la invasión por el Clostridium difficile. ¿Cuáles son nuestros objetivos en el caso de presentar la sospecha? Obviamente, primero, tratar de localizar la presencia del germen. La hidratación hidroelectrolítica es fundamental. Tratar de no usar los antidiarreicos, porque la idea es que si yo freno la diarrea, el microorganismo sigue estando en la flora intestinal y favorece el sobrecrecimiento del mismo, y tratar de rotar el antibiótico, obviamente, para hacer el tratamiento específico del mismo. Cuando hay una colitis no grave, el metronidazol entre 250 y 500 miligramos cada 8 horas por 10 días responde muy bien. En la colitis grave, o sea, cuando tiene un gran proceso infeccioso inflamatorio de la mucosa, la vancomicina, ¿tá? Es el mecanismo el antibiótico de elección. En el caso de que la colitis grave, obviamente tratar de hacer un tratamiento endovenoso más que por vía oral, ¿tá? Y se puede hacer infusiones de vancomicina intracolónica, ¿tá? Intracólica, por enemas o por vía endoscópica, para bajar el proceso inflamatorio que produce esa gran enterocolitis que produce el Clostridium difficile. Uno de los procesos inflamatorios asociados obviamente a cualquier proceso infeccioso del tubo digestivo es la peritonitis, ¿tá? Que hay 2 o 3 estructuras o patologías en sí que están muy asociadas a la misma, que las cuales nosotros tenemos que tratar de hacer el tratamiento sostenible hasta que el paciente pueda requerir el tratamiento definitivo, que muchas de las veces son quirúrgicas. La peritonitis primaria o espontánea no está relacionada obviamente a ningún foco intraabdominal o a ninguna perforación, y se dice que es más por translocación abdominal, como puede ser la perforación de algún tipo de víscera, la inflamación apendicular, la presencia de abscesos o contaminaciones quirúrgicas o traumáticas. Y la terciaria en aquellos pacientes postoperados de una peritonitis secundaria que no responde al tratamiento y que presentó fallo multiorgánico y sepsis, o sea, aquella que evoluciona de mal pronóstico. ¿Estamos? La peritonitis primaria espontánea, siendo la del cirrótico por ahí la más común, ¿tá? Donde la Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y los enterococos están más asociados a ella. Las peritonitis secundarias generalmente son porque se perfora una víscera, tiene una flora mixta, tanto de anaerobios como de anaerobios, ¿tá? Muy asociados, por ejemplo, a las inflamaciones apendiculares, a la inflamación desde la vía biliar o litiásica, de la vesícula, etcétera, etcétera.
Y las terciarias son aquellos pacientes que ya pueden haber adquirido gérmenes durante el proceso inflamatorio, perdón, durante el proceso quirúrgico de la segunda intervención. ¿Tá? La peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico, fíjense la primera elección, son las cefotaxima o las ceftriaxona, o sea, las cefaloporinas de tercera generación, la tuberculosa, la triple sepsición como siempre, isoniazida, rifampicina y piracinamida. La gonocóxica es raro, ¿tá? Pero está asociado sobre todo en aquellos pacientes inmunocomprometidos con el SIDA. La ceftriaxona, la cefaloporinas de tercera generación, a dosis única suele ser suficientes. ¿Está? Muy bien. La secundaria o extrahospitalaria, aquellos pacientes, por ejemplo, por una perforación apendicular, generalmente es el tratamiento es combinado, no se suele dar solo un tratamiento único, ya que son polibacterianas, con cefalosporina tercera generación y metronidazol. La cefalosporina tercera generación, como la ceftriaxona, se suelen dar en dosis de 1 gramo cada 12 horas o 1 gramo cada 8 horas. Y el metronidazol viene en los sachets de 500 miligramos que pueden recibir cada 12 o cada 8 horas. ¿Estamos? Muy bien. La opción terapéutica es, en vez de dar la metronidazol, agregar un aminoglucósido como la gentamicina. ¿Estamos? Muy bien. Esto más que nada es una tabla de las dosis, como se suelen dar, y su equivalente para los pediátricos. No vamos a detener mucho en esto acá, de última después compartimos el power para que ustedes tengan estos cuadritos. La peritonitis generalmente entorpece o ennegrece, como decía un colega, la evolución de cualquiera de estos cuadros. Todos aquellos procesos inflamatorios a nivel alveolar que cursen con peritonitis suelen tener un peor pronóstico que aquellos cuadros que no lo hagan. Y fíjense que a pesar de haber evolucionado tanto la temprana sospecha diagnóstica de estos cuadros, se siguen presentando muchos con cuadros de peritonitis, sobre todo en los ancianos y en los niños. ¿Está? Obviamente la profilaxis quirúrgica es obligatoria hoy en día. Cualquier procedimiento quirúrgico invasivo requiere de profilaxis antibiótica, siendo las cefalosporinas la de elección, tanto de primera generación como la cefalotina, o cefazolina, o la de tercera generación, como la ceftriaxona, asociado o no a metronidazol o gentamicina. Pero todo procedimiento quirúrgico hoy en día, por más mínimamente invasivo que sea, se hace profilaxis antibiótica. ¿Estamos? Estos cuadros infecciosos que producen gran inflamación obviamente se pueden tabicar y pueden generar un absceso. Estos abscesos generalmente están asociados a cuadros peritoneales que fueron controlados por el plastrón intestinal que se produce y se produce la cavidad con la presencia de pus. El tratamiento del absceso es el drenaje quirúrgico. Todo se drena. Más allá del tratamiento antibiótico que nosotros podemos llegar a dar, todos los abscesos que se forman a nivel del organismo se drenan. ¿Estamos? Los principales microorganismos que generalmente solemos cubrir son la Escherichia coli, la Enterobacter fecalis, la Pseudomonas aeruginosa y el Bacteroides fragilis. ¿Está? Muy bien. Obviamente, siempre que yo hago el drenaje del absceso, puedo hacer el cultivo para ver el germen causal, principalmente si podemos aislar, y el correcto antibiograma. Como decíamos recién, el drenaje quirúrgico o el drenaje guiado por radiología es fundamental. Todo absceso se drena, no resuelve solo con antibióticos, pero los antibióticos sirven como terapia coadyuvante para el mismo. Esto no, pero ahora sí. Generalmente los carnapenemes, como el imipenem o el meropenem,
No se suele utilizar para los procesos inflamatorios o por los procesos infecciosos a nivel del tubo gastrointestinal. ¿Tá? Pregunta de examen. ¿Tá? De una lista X de antibióticos, ¿cuáles son los que menos utilidad tienen a nivel del tubo digestivo? Los carbapenemes. Tienen menor actividad sobre ciertas bacterias, tienen menor actividad en ese medio, ¿estamos? Generalmente las dosis que se da de los carbapenemes, que son hasta 2 gramos por día, no suelen ser suficientes, y obviamente el costo elevado que tienen los mismos. Entonces, como pregunta de examen, al recalcar, ¿cuál de esta lista de antibióticos es la menos indicada para el tratamiento de infecciones a nivel del tubo gastrointestinal? Los carbapenemes son la respuesta correcta. ¿Estamos? En cuanto a la infección de la vía biliar, esto es la apendicular, por ahí es la más frecuente, pero la colelitiasis o la colecistitis aguda, yo creo que es la segunda más frecuente. Es muy común, chicos, se van a cansar de ver. Se van a cansar de ver. Y generalmente estos pacientes vienen con mucho dolor abdominal, pueden estar asociados a vómitos, y tienen como antecedente reciente una transgresión alimentaria, generalmente alimentos ricos en grasa o frituras. Mucho dolor y sensibilidad, sobre todo en el hipocondrio derecho, con la maniobra de Murphy positivo, como ustedes ya saben, suelen evolucionar con fiebre y leucocitosis en el laboratorio. No suelen dar cuadros obstructivos, a menos que el listo obviamente se desprenda y vaya a la vía biliar. Generalmente esto va a depender de la edad del paciente y de las comorbilidades, principalmente la diabetes, que suelen opacar mucho el cuadro, y los pacientes con diabetes suelen tener un cuadro mucho más insidioso de esto, y ya consultan con la patología muy avanzada. ¿Vamos? Las formas alitiásicas generalmente se dice son que de mayor gravedad porque retrasan el diagnóstico y el paciente ya viene con un proceso inflamatorio muy avanzado. ¿Está? Fíjense la situación clínica, la no complicada, generalmente esto es quirúrgico. ¿Está? Las colelitiasis o colecistitis en general, el tratamiento es quirúrgico. Se hace profilaxis con cefalosporina de segunda generación, como son la cefaloxima o cefotaxima, pero también sirve la cefalosporina de tercera generación durante el procedimiento quirúrgico. Si hay riesgo elevado de bacteriobilia, o sea que hay un proceso inflamatorio muy grande a nivel de la vía biliar, la ampicilina sulbactam y asociado a la gentamicina o amikacina andan muy bien, chicos. Las colecistitis enfisematosas, los cuadros graves y complicados, esto es grave, chicos. Generalmente las colecistitis enfisematosas opulentas tienen muy mal pronóstico. El paciente rápidamente evoluciona a sepsis y shock séptico. Generalmente ampicilina más aminoglucósido y metronidazol. Se hace la triple asociación. Las colecistitis alitiásica, la ampicilina y la gentamicina o el metronidazol suele ser la mejor asociación. La colangitis, o sea, cuando hay un proceso inflamatorio de la vía biliar, ¿estamos? La causa más común es la impactación o la obstrucción litiásica de la vía biliar, suele dar ictericia, dolor y fiebre, ictericia, dolor y fiebre, dando la típica tríada de Charcot, que es la presentación más típica. Y el dolor en el hipocondrio derecho marcado con signo de Murphy positivo. Si a esto le sumamos el paciente viene con signos de alteraciones del sensorio, y shock es la penta de Reynolds, y es sugestiva de una colangitis supurativa grave, y eso es malísimo, chicos. Tiene muy mal pronóstico, una mortalidad hasta del 30%. Es altísima la mortalidad, chicos. Generalmente, en estos casos, acuérdense que el tratamiento es quirúrgico, requieren de antibiótico para primero bajar el proceso inflamatorio un poco infeccioso, y obviamente como profilaxis después por quirúrgico. La mejor asociación son la cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, 1 gramo cada 12, 1 gramo cada 24 horas, junto con metronidazol, 500 miligramos cada 8 horas.
Esta es la mejor asociación. Ceftriaxona, metronidazol. Para el tratamiento, para bajar el proceso inflamatorio infeccioso y como profilaxis. ¿Está? ¿Cuál es el tratamiento de elección para una colecistitis aguda o una colangitis, perdón, aguda? Ceftriaxona más metronidazol. Estamos generalmente asociado, como decíamos, a los procesos quirúrgicos. La apendicitis aguda, si bien es un proceso que tiene una resolución quirúrgica únicamente, hay varios estudios que se hicieron comparando los pacientes con tratamiento antibiótico y los pacientes con tratamiento quirúrgico. ¿No? Como se ve en ese estudio, el Lancet, ¿tá? Donde compararon los resultados en aquellos pacientes que recibieron solo antibióticos en la apendicitis aguda y en aquellos pacientes que se hicieron la apendicectomía urgente. ¿Tá? Fíjense acá el porcentaje de pacientes que presentaron peritonitis a los 30 días. Miren la cantidad en los pacientes que recibieron solo antibióticos. ¿Ah? A los 30 días, casi el 80% de ellos hizo un cuadro de peritonitis. ¿Ah? Sin embargo, los pacientes quirúrgicos, menos del 20% lo terminó haciendo. ¿Ah? Entonces se demostró que el tratamiento de elección para la apendicitis es la quirúrgica. ¿Ah? Esta peritonitis durante el primer mes fue significativamente más frecuente en aquellos pacientes que presentaron solo tratamiento quirúrgico en comparación a los que recibieron tratamiento quirúrgico. ¿Estamos? Y no se encontró diferencia entre los dos grupos para las variables secundarias de complicaciones a largo plazo, ¿tá? O sea, otras complicaciones asociadas. Por lo tanto, para la apendicitis aguda el tratamiento es quirúrgico, chicos. ¿Tá? Y fíjense cómo decía acá, la autora concluye que la utilización de amoxicilina clorhidrato no es inferior al tratamiento quirúrgico urgente en la apendicitis. ¿Ah? Por lo tanto, obviamente estos pacientes pueden requerir un tratamiento antibiótico para tratar de aminorar el cuadro infeccioso inflamatorio, ¿tá? Pero el tratamiento de elección o el definitivo va a ser la apendicitis. Hay un cuadro, como acá de ejemplo, que Nadal jugó un partido con un cuadro apendicular agudo y fíjense acá, el 7 del día jugó un partido teniendo el apéndice inflamado y el 3 se operó. ¿Tá? Obviamente que los antibióticos suelen aminorar mucho el cuadro, mejorar la evolución del paciente, ¿tá? Pero se demostró que a largo plazo suelen tener más complicaciones que aquellos pacientes que se operan. Un animal como Nadal aguantó, digamos, jugar el partido estando con su apéndice inflamado, obviamente con su tratamiento antibiótico. ¿Está? Obviamente todos estos procesos infecciosos pueden evolucionar a una gran infección que es la sepsis, que es lo más temido de todo. ¿Qué es la sepsis? Aquí síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que está constituida por fiebre o hipotermia, taquicardia o taquipnea, leucocitosis o leucopenia, o presencia de más del % de formas inmaduras, o sea, los neutrófilos encallados, asociado a un foco probable o posible. ¿Está? Esto, si se mantiene en el tiempo, puede evolucionar obviamente al shock séptico. Si bien estos conceptos por ahí se modificaron un poquitito, siguen sirviendo para por lo menos tener claro estos tipos de infecciones e inflamaciones. ¿Estamos? Muy bien. Esta es la propia evolución normal, sí, como dijimos, que era la hipertermia, taquicardia, taquipnea, o la leucocitosis o la leucopenia. La sepsis es 2 SIRS más un foco sospechoso o confirmado. ¿Tá? La sepsis severas es la sepsis más signos de disfunción de fallo de órgano, ¿tá? Pero que responden a la sobrehidratación, ¿tá? Y el shock, obviamente, es aquel paciente con sepsis que no responde y tendiente a la hipotensión. ¿Vamos? Fíjense la gran mortalidad que tienen esos sépticos, chicos. Tiene una mortalidad casi del 50%. Eso es muchísimo, chicos, porque significa que de cada 10 pacientes con shock séptico, 5 se mueren. Es muchísimo, chicos. ¿Ah?
sobre todo para aquellos que hacen intensivismo. ¿Cuáles son las predisposiciones para el paciente general? El sepsis, obviamente, la edad y las comorbilidades que puede llegar a tener el paciente, ¿está? O si el paciente tiene inmunodepresión, ni hablar. El foco de entrada, obviamente, la sepsis está más asociada sobre todo a los cuadros, fíjense, meningios, pulmonares y abdominales. Generalmente, cuando van dando hemocultivos negativos, cuando dan falsos negativos, eso suele ser un pronóstico porque el cuadro infeccioso sigue progresando y nosotros no podemos localizar con el germen restante. ¿Vamos? Y obviamente la falla de alguno de los órganos, como son insuficiencia renal, alteraciones neurológicas, disfunción a nivel pulmonar, disfunción hepática, etcétera, hacen que el cuadro sea de peor pronóstico. El concepto, lo que hay que tener en cuenta para el tratamiento de la sepsis en general, el control de foco de origen es fundamental, tratar de localizar dónde está el foco infeccioso, ¿tá? El tratamiento antimicrobiano, los soportes hemodinámicos y los soportes orgánicos, incluyendo ventilación mecánica y tratamiento de reemplazo de la función renal en aquellos pacientes que ya hagan shock séptico con insuficiencia renal o insuficiencia respiratoria. A mí me pasó hace poco un paciente que tenía una adenomegalia inguinal, bastante pronunciada, con cuadros de fiebre, y no logramos dar con el foco infeccioso del paciente. Evolucionó así casi 10 días, el paciente se estudió por todos lados, hasta que en una colonoscopía que se le pidió para estudiar toda la parte gastrointestinal, se encontró que el paciente tenía una fístula anorrectal muy, muy, muy sobre el borde del ano, que no generaba mayores sospechas. Así que siempre que yo tengo un cuadro séptico, otra cosa, perdón, venía con 20.000 blancos, hacía fiebre, tenía un cuadro como infeccioso, y respondía muy bien a los tratamientos. Entonces, siempre yo tengo sepsis, tratar de encontrar el foco de origen es fundamental. Revisar al paciente de pies a cabeza. ¿Está? Siempre tratando de mantener la TA por arriba de 90 milímetros de mercurio, la TA sistólica. ¿Estamos? Bueno, obviamente tratar de mantener una buena función cardiovascular, ¿no? Mantener un flujo binario entre 0,5 a 0,7 mililitros por kilo por hora, o sea, una diuresis correcta, disminuir los niveles de lactato para evitar que el paciente haga la acidosis láctica que se produce en estos casos, mejorar la perfusión con una correcta hidratación y tratar de que el paciente no evolucione su lesión neurológica que puede evolucionar. En los inmunocomprometentes, fíjense en las sepsis graves, generalmente son tratamientos de amplio espectro. Ampigenta, clindamicina suele ser una gran asociación, ya que estos 3 antibióticos se consiguen fácilmente en cualquier salita, en cualquier hospital. La piperacilina, taxobantal más agenta también es muy importante. Y fíjense que la sepsis nunca se hace tratamiento con monoterapia, siempre es combinado. ¿Está? En aquellos pacientes pleurotomizados, es muy importante acordarse que el paciente tenga su vacuna para la neumonía y suelen ser la principal causa de sepsis en los pacientes pleurotomizados, la neumonía que ¿estamos? Muy bien. En las primeras 6 horas el ácido láctico va a ser fundamental, ya que, como habíamos visto en cardiología, las definiciones de shock están muy asociadas a la aparición del ácido láctico, y eso se debe a la deuda de oxígeno que genera en los tejidos periféricos. Hay que tratar de contener un hemocultivo o un cultivo de alguna secreción, tratar de localizar para descartar el germen. Fíjense, 2 de 3 hemocultivos con funciones separadas, hacerlo por intervalos para reducir el retraso del inicio del tratamiento antibiótico, o sea que cuanto antes empecemos el tratamiento antibiótico empírico va a ser fundamental. ¿Está? Y el tratamiento antibiótico empírico suele ser ampigenta clinda o piperprazogenta en la mayoría de los pacientes. En aquellos pacientes hipotensos o con lactato muy aumentado, o sea que está tendiente a la acidosis metabólica, hay que hacer la correcta resucitación hídrica, como se dice, o rehidratación hídrica. ¿Está? Hacer que el paciente se mantenga bien hidratado, ya que después esta misma acidosis que genera el aumento del ácido láctico termina lastimando los riñones y produce la insuficiencia renal, complicando aún más el cuadro, obviamente.
tratar de mantener la TA siempre por arriba de 90 milímetros de mercurio sistólica, o una TAM, o sea, una tensión arterial médica entre 65 y 70. Estos pacientes requieren una vía venosa central para poder medir la presión venosa central, que tiene que tratar de estar siempre por arriba de 14. Entonces yo me aseguro de manejarme los líquidos, digamos, ¿tá? Si yo me empiezo a pasar mucho, está más de 14 en mi PDC, significa que está sobrehidratado un paciente y puede llegar a serme un edema agudo de pulmón. ¿Estamos? Y el tratamiento antibiótico cuanto antes. Cuando el paciente presenta shock, obviamente tengo que tener mi vía venosa central y va a requerir de la utilización de drogas inotrópicas para tratar de mantener una presión sistólica por arriba de lo deseado, donde la dopamina o la noradrenalina suelen ser las mejores. De las dos, la noradrenalina es la que mejor evolución tiene, el paciente que tenga evolución hacia el shock escéptico. ¿Está? ¿Qué yo tengo que medir en la vía venosa central? Siempre tratando de tener una PVC entre 8 y 12. ¿Está? Acuérdense, más de 12, más de 14 ya se dice que el paciente está sobrehidratado, ¿está? Y menos de 8 significa que el paciente está necesitando líquido. ¿Está? Muy bien. Y evaluar la evolución del cuadro infeccioso en sí cada 48-72 horas. ¿Tá? Ya que es el tiempo máximo que nosotros podemos tener para evaluar si el antibiótico que le estamos dando al paciente está respondiendo o no. En esos casos hay que tratar de ir rotando para tratar de hasta localizar, obviamente, el germen causal. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos, chicos? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en estos casos en los pacientes que hagan los cuadros de sepsis? Principalmente encontrar el foco a ver dónde está, donde la presencia de abscesos o peritonitis es bien marcado, porque la peritonitis va a dar una gran manifestación clínica con el dolor abdominal, la defensa abdominal. Si es a nivel appendicular, va a dar el signo de Bloomberg positivo. ¿Tá? A nivel de la colecistitis, tenemos la maniobra de Murphy positivo. El problema cuando están aquellos abscesos escondidos, sobre todo en aquellos abscesos retroperitoneales o por perforación, perdón, de víscera hueca. En esos casos hay que buscar bien el foco, utilizando todos los métodos que tengamos posible. Hoy en día con las tomografías con contraste oral endovenoso, generalmente se termina encontrando el foco. Y acuérdense no retardar el inicio del antibiótico y evaluar, si yo no logro localizar el germen causal, evaluar la rotación de los antibióticos cada 48-72 horas para que mi paciente trate de responder al mismo. Generalmente la sepsis tiene una alta mortalidad, como dijimos, del 40%, es una de las causas más comunes de shock, ¿tá? Y es muy común, ¿tá? Es muy, muy, muy común. ¿Estamos? Muy bien. Así que esto era lo que había quedado pendiente. Las preguntas van a ser más o menos las que les dije recién, no van a ser muy difíciles. Esta era va más orientada hacia los de la parte neurológica, la parte que da el doctor Sauri, que da unas clases espectaculares. Yo les pasaba, no recuerdo qué clase era que él dio, que estuve escuchando para recordar una cosita nomás que había quedado pendiente por un paciente mío. ¿Está? Así que, chicos, métanle pata, ya estamos terminando el año. ¿Está? Yo creo que fue un año, ustedes principalmente fueron que rotaron prácticamente todo el año, hicieron por Zoom. ¿tá? Esto obviamente tiene sus ventajas por un lado y sus desventajas por el otro lado, ¿tá? Siendo las desventajas que no podemos ver, tocar pacientes, no podemos estar presentes ante los mismos, ¿tá? Pero yo creo que sus ventajas es que por ahí disponen más de tiempo para leer,
Por ahí también eso sumarle unas desventajas que la mayoría de ustedes volvieron a sus hogares. Y estando en la casa de uno parece que cuesta mucho más estudiar. ¿Tá? Ciertas comodidades hacen que a uno le cueste más estudiar, le cueste más concentrarse, por ahí tienen sus amigos cerca, y sobre todo si son unos malcriados de mierda, que le hacen de todo, peor. ¿Tá? Entonces, pierden ciertas obligaciones para estudiar, chicos. Pero yo estoy seguro de que esto sirve para todos, chicos. La medicina se aprende igual, leyendo aprendemos todos. Así que métanle pata, quiero que estudien, quiero que lean, vamos a probar si Dios quiere y ya vamos a tener tiempo para rotar y para aprender toda la parte práctica que faltó. Creo que la próxima clase el doctor Sauri, creo que queda una clase más, el doctor Sauri va a hacer tipo un trabajo, hay unos ejercicios de repaso de toda esta tercera, así que se le estará informando en el transcurso de la semana. Yo le voy a mandar la clase al doctor para que él suba y para que usted tenga el power de este tema que vimos ahora de los antibióticos a nivel del tubo gastrointestinal. ¿Estamos, chicos? Sí. Entonces la era se va a pasar para el 27. Y es lo que estamos evaluando con él. Ya en el transcurso de hoy y mañana yo le confirmo eso. ¿Está? Siempre con el doctor Sauri lo que tratamos de hacer es que no se junten con otras eras. ¿Está? Tratamos de flexibilizar eso porque muchas veces nos pasa de que, no sé si con razón o no, pero como que le ponen mucho más pilas a medicina interna que a las otras eras, que me parece perfecto porque de último es por ahí la que más cuesta un poquitito. ¿Está? Pero tengan presente que está todo asociado porque todas las materias están asociadas así. Así que métanle pata, chicos. Ya no falta nada, ya estamos terminando el año. Si Dios quiere, si todo sigue bien, el año que viene nos vamos a ver nuevamente cara a cara. Les mando un abrazo gigante, chicos. Aprovechen, disfruten, mientras tengan quien le cocine y quien le lave la ropa, porque ya van a volver a la tortura nuevamente. Está a la comida rápida y a la ropa que se lava cada 7 días. Les mando un abrazo gigante, chicos. Métanle pata, cualquier cosita, ya saben, es solo consultar. Abrazo grande, chicos, nos vemos. Chau, chau.